Buenos días a todos, espero que estéis bien. En la última clase estuvimos trabajando las listas en Python. Aprendimos a declarar las listas, poníamos unos corchetes y dentro de esos corchetes poníamos diferentes elementos separados por coma. Las listas las podemos recorrer con un for. Podéis acceder al primer elemento poniendo corchete 0, le podéis asignar un valor, corchete 1, el siguiente valor, podéis añadir más valores. El último ejercicio que hicimos cogía una frase desde el teclado y le cogíais el string, tenía una función que se llamaba split, y el split nos devolvía una lista de palabras. Al split también le podemos poner un separador para decir por qué carácter partimos un string en una lista de strings o de palabras, si queréis. Y bueno, pues aprendimos a hacer ese split y ya podíamos guardar una frase partida en una lista de palabras. Una vez que teníamos esa lista, pues nuestro último programa era, pues como siempre ponemos un bucle con un menú para imprimir el string o devolver el número de palabras. Acordaros que las listas tenían un punto length o una función length que te da el número de elementos de la lista, en nuestro caso es el número de palabras de la frase introducida. Podemos también recorrer la lista e ir poniendo un print para que nos imprima las palabras en diferentes líneas. La lista también tenía un punto sort que nos puede ordenar las palabras. Si las queréis al revés, tenéis el reverse. Y luego, bueno, en cada una de las componentes, corchete 0, corchete 1, corchete i, si lo recorréis en un bucle, podéis también preguntar cuáles eran las palabras de longitud n, podéis ir recorriendo toda la lista de palabras y decíamos, tú eres de longitud n, porque al ser también strings, los strings os recuerdo que también son listas de chars y también tienen la longitud, y podemos ir recorriéndolos y si son de longitud n, pues en este caso las imprimimos. Incluso podéis preguntar cuál es la longitud máxima haciendo un recorrido e imprimir las de longitud máxima. Lo mismo podéis también hacer un recorrido para ir preguntando, guardando en una variable cuál es la mínima longitud. Al menos una palabra tiene que tener una sola letra. Por ejemplo, un A, una cosa así. Y lo mismo podéis recorrer, quedaros cuál es la longitud mínima y luego pues decirme qué palabras son de longitud mínima. Bueno, finalmente en el ejercicio que os proponía imprimíamos las palabras ordenadas por su longitud. Vale, ¿qué tal lleváis este ejercicio? ¿Lo terminasteis? ¿Lo entregasteis? Casi todos sí. ¿Os pareció difícil? ¿Os pareció complicado? Si queréis escribirme algo por el chat. Un poco difícil, me dice Alberto. Bueno, hoy voy a contaros algunas cosas para haber hecho este ejercicio más sencillo. Bueno, entonces, una de las cosas que os propuse, creo que además hicimos en clase, una función que cogía un string y lo devolvía limpio, porque las frases, luego mañana las leeremos de fichero. Si lo que queremos es extraer las palabras de un fichero, básicamente nos vendría bien tener una función que la podemos llamar limpia lista de palabras, que
si la frase tiene exclamaciones o tiene puntos suspensivos, tiene puntuaciones, tiene comas, tiene comillas, también nos podemos encontrar cuando mañana lo leamos de un texto, por ejemplo, la canción del pirata, pues tiene bastantes caracteres de este tipo que tenemos aquí, que son interrogaciones, exclamaciones, un punto y coma, un dos puntos. Luego tenemos aquí cuando pongo barra comilla significa el carácter comilla o barra comillas dobles, el carácter comillas dobles. ¿Por qué le pongo una barra delante? Vale, pues para que cuando lo quiera imprimir o lo quiera buscar no signifique final del string en el caso de las comillas, sino que signifique el carácter comillas dobles, ¿vale? Entonces hicimos una función, y si no la hicisteis, os voy a proponer que la hagáis hoy, que se llamará limpia palabra, que coja un string y me devuelva la palabra sin este tipo de puntuaciones, exclamaciones, interrogaciones, tanto a la izquierda como a la derecha. Es decir, si por ejemplo limpia palabra del, uy, aquí me falta cerrarlo con una comilla doble, del string exclamación, mancha, punto, 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 cerro, exclamación, que me lo devuelva libre de este tipo de exclamación, de puntuaciones, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Os recordáis que lo hicimos en diciembre? Se trata de, sí, Alberto se acuerda, perfecto. Se trata de hacer un bucle while desde la izquierda, mientras el primer carácter sea esté en esta lista de caracteres, incluso tenéis la función porque recuerdo que este string es una lista de chars, pues lo vais quitando, lo vais poniendo esto con un while, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿vale? Si es a la derecha, pues le vais reduciendo la longitud, si es a la izquierda, me vais dejando en una variable que finalmente retornará esta función. Bueno, muchos ya lo tenéis hecha, es una función, repito, que coge una palabra y nos la devuelve limpia de caracteres. Incluso podríamos decir ya, si al final nuestro objetivo es leer un texto y agrupar las palabras, incluso las podría también devolver en minúsculas si queréis, aunque eso podría ser otra función. Bueno, pues el siguiente ejercicio, muchos ya lo tenéis hecho, pues puede utilizar esta función que coge la lista y nos devuelve la lista. Una vez hecho el split de la frase puede tener todo este tipo de puntuaciones, exclamaciones, interrogaciones, pues que nos lo devuelva como una lista de palabras limpia y además en minúsculas. ¿Vale? Porque así cuando luego quiera contarlas o quiera contar el número de olas, será lo mismo ola con mayúscula que ola con minúscula. Por eso, entonces, para hacer esto, podemos hacerlo de muchas maneras. Y hoy vamos a ver una manera de hacerlo basada en programación funcional. Es decir, al final esta función va a... Uy, me falta cerrar el paréntesis. Va a coger una lista de palabras y me va a devolver una lista de palabras limpias, sin exclamaciones y en minúsculas. Esto lo podéis hacer con un for, pero vamos a ver... bueno, entonces podríamos, si no lo habéis hecho ya, repetir el ejercicio 4.4 para cambiar eso. Pero antes de hacerlo, vamos a ver cómo podemos hacerlo con algunas funciones de programación funcional. Pero antes de ver la programación funcional, vamos a hablar de tuplas. Hasta ahora hemos visto las listas
que les asignamos una lista de valores, pero venían entre corchetes. Si esa lista no viene entre corchetes, sino que viene entre paréntesis, aunque no es necesario ponerlos entre paréntesis, no se le llama lista, se le llama tupla. Y las tuplas son, si tú preguntas cuál es el tipo de un T1 que le has dado algo entre paréntesis, pues te dice que es una tupla. Cuidadito que para que sea una tupla tiene que tener al menos una coma, en este caso sería una tupla con un solo elemento. Si no le ponéis al menos una coma, se cree que es un string. Bueno, es una curiosidad de los tipos de datos en Python. Entonces las tuplas vienen a ser parecidas a las listas en el sentido de que tú puedes decirme, dame la primera componente de la tupla, que sería la corchete 0, y te dice, pues la A. Dame la corchete 1, pues la B. También podéis utilizar los rangos que vimos con las listas. Dame de la tupla de los elementos 1, que como empieza con el 0, el 1 es el segundo, al 3, pues te diría, sin llegar al 3, pues te diría, pues la B y la C, el rango de una tupla, pues te devuelve otra tupla. Entonces me preguntaréis, ¿qué diferencia hay una tupla con una lista? Bueno, pues la diferencia que hay es que las tuplas son inmutables. Es decir, no le puedo cambiar lo que haya en la primera casilla, que es la corchete 0. Si lo intentamos cambiar, nos dice que error. Las listas sí les puedo cambiar el contenido de cada una de sus casillas, pero a las tuplas no. De hecho, vosotros ya conocíais una tupla muy importante. ¿Alguien me sabe decir qué tupla conocíais? Recordéis que los strings los podéis recorrer, pero también son inmutables. Realmente los strings los estamos llamando listas de chars para entendernos, pero también son inmutables. No le podemos cambiar el corchete. Podéis asignarle un string, otro string, y se crea otro objeto nuevo, pero no lo podéis cambiar. Bueno, pues es lo mismo que pasa con las tuplas. Realmente los strings son tuplas de chars, en el sentido que sí los podéis recorrer, pero no le podéis cambiar el contenido de una determinada casilla usando el índice corchete i. Sin embargo, una tupla, aunque sea inmutable, igual que los strings, sí que le puedes asignar otra tupla. Pasa a apuntar a otro objeto, y en este caso es la tupla A, le añadimos una A por la izquierda, concatenado con la tupla sin contar la primera hasta el final. Este es el rango corchete 1 hasta el final. Dos puntitos es siempre al final. Con lo cual parece que he cambiado la A minúscula por una A mayúscula, pero realmente es otro objeto tupla. Aunque la tupla es inmutable, no puedo hacerlo diciéndole que el corchete 0 sea A mayúscula. Tengo que crear otro objeto tupla, como la concatenación de la A mayúscula, coma, y el resto de la tupla, sin contar el primero, me da la sensación de que lo he cambiado, pero realmente es porque es otra tupla. Y mi variable tupla está apuntando a una variable tupla distinta. Esto también nos pasaba con los strings, ¿verdad? Nosotros podíamos ir concatenando para hacer el reverso o a la izquierda o a la derecha, pero siempre decíamos string igual al string concatenado con algo. Realmente era otro string. Lo que no puedo hacer es cambiar una letra, pero sí puedo generar otro string con la letra cambiada y asignárselo a mi variable. Eso sí se puede hacer. ¿Esto os parece complicado? ¿Se entiende? Es un poco complicado. Sí se entiende. Genial. Y bueno, porque todas las variables en Python son referencias a objetos, también las listas, las tuplas, no solamente los enteros y los strings. Entonces, incluso para intercambiar el valor de dos valores, sean enteros, sean strings o sean
listas o tuplas, podemos usar una variable temporal. Puedo decir que una variable temporal sea igual a que A igual a B. Acordaros que como estos son objetos, A y B pasan a ser el mismo objeto. A apunta al objeto B. Si yo hago referencia a ahora mismo es lo mismo que el objeto B. Y luego le puedo decir que B apunte al objeto a temp, que se quedó apuntando al objeto. Con eso he hecho un swap o intercambio de los valores realmente de los objetos A y B. A queda apuntando a lo que antes era B y B queda apuntando a temp, que apuntaba a lo que A en principio era. Los dos objetos se conservan, pero con lo que antes llamaba con A ahora es B y lo que antes llamaba con B ahora es A. También lo podemos hacer con una gracia que tiene Python, que son las asignaciones de tuplas, que puedo decir que AB igual a BA. Es lo mismo que decir que A queda apuntando a B y B queda apuntando a A. Es lo mismo que lo anterior, pero sin necesidad de una variable auxiliar temp. O si queréis un puntero a objeto auxiliar temp. Bueno. Y también podemos hacer funciones que nos devuelvan tuplas. Una función intercambio que yo le paso dos objetos y que lo que nos revuelve es, pues, si antes le he puesto primero el objeto X y luego el Y, me devuelve el Y y luego el X. ¿Cómo lo llamaría? Bueno, pues puedo coger una pareja o una tupla y asignarle el intercambio que me va a devolver dos cosas. La primera se queda apuntando en A, pero recibe la I, que es en este caso, la primera cosa que recibe es la B, y la B recibe el segundo return, que en este caso es el A. Es otra manera de intercambiar los valores de A y de B. Hay que tener cuidado porque si lo cambiamos dentro de la función, se queda cambiado para todo el código del cuerpo de la función, es decir, todo lo que está indentado 4 casillitas a la derecha. Pero no me cambia los valores de la llamada. Eso quiere decir que los argumentos de esta función van por valor. Yo lo que le paso son los punteros a los objetos, pero no me puedes cambiar ese puntero, no me puedes cambiar el valor de estas variables. Puedes sí recogerlas en el return. Si yo ahora hago return XY, realmente me está retornando YX, porque lo he cambiado. En realidad, cuando pasáis un argumento es como una variable local cuya vida es el cuerpo de la función, lo que está aquí a la derecha. Eso no significa que simplemente llamando intercambio a B se ejecuta esto y lo que me intercambia son las variables locales, pero realmente a esto no me estaría intercambiando el valor de A por el valor de B. Vuelvo a repetir que aquí en el cuerpo sí que parece que lo he intercambiado, pero después de llamar a la función A y B no están intercambiados si usamos esta versión errónea. La versión correcta es retornarlos al revés y volver a asignárselos a A y B al revés. Bueno, vamos a ver también los diccionarios. Hemos visto las listas, las tuplas y vamos a ver ahora los diccionarios. Los diccionarios son unos objetos que son una especie de listas. Las listas, acordaros que las inicializábamos con corchete, corchete. Las tuplas con paréntesis, paréntesis. Los diccionarios van a ser unas listas que se inicializan con llave, llave. Y vienen a ser listas, pero no de un solo de objetos, sino de parejas de objetos, que llamamos, esas parejas las llamamos parejas clave-valor. Por ejemplo, este diccionario tiene dos elementos. El primero, la clave es one,
y su valor es 1. Ves que esto es una especie de diccionario inglés-castellano. Y su segundo elemento es otra pareja clave-valor, cuya clave es to en inglés y su valor es 2 en castellano. ¿Vale? Otra manera de poner esto es ir asignando, si solamente cogemos el diccionario corchete la clave, lo que nos devolverá será el valor de esta clave. Como esto es el diccionario de one, es 1 y el diccionario de two es 2. Realmente es una lista con dos parejas clave-valor. Así el diccionario lo podéis ir ampliando, añadiéndole más parejas clave-valor, que si queréis entenderlo pueden ser, pues eso, la clave, la palabra en un idioma, el valor, la palabra en otro idioma. Y siempre podéis utilizar el nombre del diccionario, corchete, ponéis una clave y lo que nos devolverá será su valor, si queréis, su traducción. Luego, los diccionarios tienen una función .case, paréntesis, paréntesis, que lo que nos devuelve es una lista con las claves. Y ahora podréis, por ejemplo, ordenarlos, hacerles un .sort. Y también los diccionarios, inglés-español es un diccionario, también tiene un método o función .values, que al revés, lo que nos devuelve es una lista con los valores de cada clave. Otra manera hubiese sido recorrer cada una de las claves y haber hecho su inc.es corchete primera clave que te diría 1 y lo puedes ir guardando en una lista. El siguiente sería el ING España español corchete segunda 3, pues te diría 3. Bueno, el values lo hace automáticamente. Tenéis también una función items que lo que nos devuelve es una lista de tuplas con cada una de las claves valor, elementos del diccionario. Y también podéis preguntar si el diccionario tiene como clave una determinada palabra. Entonces dirá true o false, 1 o 0. Podemos preguntar si en el diccionario está el one o si en el diccionario está el hello. Tendríamos que añadir en el diccionario un, pues no sé, hello, hola, ¿no? Clave hello, valor hola. Y si ahora mismo no lo tiene, hashtag hello, pues diría que no. Después de añadirlo, en el diccionario está la clave hello, pues si está, tendría que decir que sí, si no, pues que no. Es como hacer una búsqueda por clave en el diccionario inglés-español. Bueno, pues nos queda un tipo más. Hemos visto ya listas, tuplas, que son listas inmutables, diccionarios, que son listas de parejas clave-valor. Pues nos quedan los sets, los conjuntos, y con esto ya terminaremos todos los tipos abstractos de datos que podemos utilizar en Python para coleccionar objetos. Bueno, pues un set o conjunto es como una lista, se inicializa poniendo set paréntesis una lista y a diferencia de las listas, en las listas sí que podemos tener valores repetidos, en los conjuntos no podemos tener valores repetidos. Imaginaros que vosotros conocéis de matemáticas el concepto conjunto, el conjunto de letras, no ponemos dos veces la letra A, la ponemos una vez, mientras que en una lista sí, puedo poner la letra A en la casilla corchete 0 y en la casilla corchete 3.
En un conjunto no. Decimos que A pertenece al conjunto, pues lo añadimos al conjunto. Que deja de pertenecer, lo quitamos del conjunto. Y podemos preguntar si la letra A o la letra B pertenecen al conjunto o si no pertenecen. Y además podemos hacer uniones, intersecciones, complementos. Pues las que sean vocales es un subconjunto, las que no son vocales es otro subconjunto, pero no ponemos dos veces el mismo elemento en un conjunto. Lo que sí que podemos es preguntar, en este caso, si el elemento naranja está, lo preguntamos con el in, igual que en la lista, ¿verdad? Podríamos preguntar si hay un elemento que está en la lista. Bueno, pues aquí preguntamos si un elemento pertenece a un conjunto con in. En este es un conjunto de frutas, pera, manzana, banana y naranja. Naranja in fruta te dirá que sí, true. Hierba in fruta, pues te dirá que no, no está en este conjunto. ¿Vale? También podemos decir que abracadabra esto en realidad es un string, luego set de esta lista de caracteres es lo mismo, pero sin repetir duplicados. ¿De acuerdo? Y podemos a los conjuntos hacerles la resta. Podemos coger el conjunto de todas las letras quitándole las vocales. Eso es la resta. Sería un conjunto menos otro conjunto. ¿Vale? Y luego podemos hacer el o y el and, que es la unión y la intersección. Y también podemos hacer la unión menos la intersección, que sería este simbolito raro. La unión es el OR, es la unión de estos dos conjuntos, los que están en uno o están en otro. El AND es la unión de los conjuntos, son los elementos que están en el conjunto A, son estas letras, y también están en el B, es decir, las letras que están en ambos conjuntos de letras, o la unión quitándole la intersección, la unión menos la intersección, es decir, las que están en ambas, en A o en B, quitándoles las que están en ambas. Esto mismo se podría haber hecho como A y B menos A o B. Es lo mismo. Bueno, todavía me queda contaros, bueno, para utilizar diccionarios os voy a proponer un ejercicio que va a ser opcional, que vaya recibiendo de teclado pues, nombres de alumnos y su nota, hasta que pongas un carácter que diga, pues ya no tengo más alumnos. Va a ser un programa para gestionar notas, va a ir pidiendo nombres de apellidos de alumnos y la nota debe ser entre 0 y 10, si no, no se va a añadir al diccionario, y cuando se introduce un alumno de longitud 0, es decir, cuando das un intro directamente, te sales del bucle, ya no voy a meter más alumnos. Con lo cual podemos definir una estructura que podría ser diccionario en la que vayamos almacenando parejas, alumno, nombre de alumno, podría ser la clave, y el valor, la su nota. Una vez que tenéis el diccionario con todas las parejas alumno-nota, podéis hacer un programa que haga varias cosas. Por ejemplo, mostrar todas las notas, que muestre el número de alumnos, que vaya mirando todos los valores, las notas medias y haga la nota media. Podéis preguntar por ejemplo, coger los valores, ordenarlos y coger la mejor nota y luego buscar la clave que tenga esa mejor nota y que te diga cuál es el alumno que tiene mejor nota. O también vamos a poder mostrar el nombre y nota solo de los suspensos. Pues podéis ir recorriendo el diccionario
y si el valor es menor que 5, pues lo muestráis, o al revés, solo los aprobados, pero además los queremos ver ordenados de mejor nota a menor nota. Bueno, esto lo voy a poner como opcional y lo podéis trabajar hoy. Antes de esto, quería contaros unos conceptos importantes que nos pueden ayudar a hacer los programas, que son los conceptos de programación funcional. Lo tenéis en el tema antes de tuplas, que me lo he saltado. Sí, Stephanie, ¿tienes una duda sobre el opcional? Pregunta. Sí, he estado viendo, porque he intentado, bueno, lo he intentado hacer, lo de la nota media, ¿es solo que metamos una nota y que saque la nota media de todos los alumnos o de cada alumno? No, la nota media es de todos los alumnos. Tendrías que Vale. recorrer todo el diccionario de parejas alumno-nota. En este caso podéis hacer el diccionario punto .values, que te devuelve una lista solo con los valores, es decir, solo con las notas. Y por qué no otra función que recibe una lista de valores y te devuelva la media. Los vais sumando en un valor, en una variable donde se van acumulando y luego lo divides por la longitud y eso te devuelve la media, ¿no? Sí, 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 muchas ¿Vale? gracias. ¿Entendido? Sí, la nota entonces es la media, no, la media de un alumno no se entiende, es la media de las notas de todos los alumnos. Esto lo veréis en estadística como medida de centralización, ¿verdad? Para que os una idea de cómo ha avanzado la clase en global y si la clase ha ido bien o han aprobado casi todos o más o menos cómo ha ido. Sabéis la nota media, la suma de todos, para eso hay que ir recorriendo y, repito, dividir entre el número de alumnos, que en este caso es la longitud de la lista. Y la lista, vuelvo a repetiros, que puede ser el diccionario punto, las claves no, que son los una lista de nombres, punto values, de valores, que nos da una lista si es que lo guardáis en un diccionario. También podéis hacer otra cosa que es guardarlo en una lista de listas, pero ahí ya no tenéis el punto values, ¿vale? Una de las cosas que queda por contaros es que para calcular esa suma de una lista podéis hacer una función y recorrerlo, pero tenéis unas funciones más facilitas, que son funciones de agregación, podéis hacer un sum, paréntesis, la lista en este caso de valores, y eso ya te devuelve la suma de todas ellas. Para la media solo sería dividir por la longitud de la lista. Y también unos conceptos bastante avanzados de programación funcional, creo que nos pueden ayudar a hacer el ejercicio anterior mejor. Vale, vuelvo entonces a la traspa que está detrás del ejercicio 4.2, que es el que hicisteis en diciembre. Vamos a ver bueno, ¿sabéis lo que es el range? El range es una función que nos devuelve una lista de números, ¿verdad? Range 10 nos devuelve del 1 es una lista que nos devuelve el 1, el 2 hasta el 9. Si quisiéramos sumarlos todos, bueno, pues en este caso, si queríais, bueno, esto nos, si, en este caso, por ejemplo, el ejercicio sería sumar los positivos menores que 10, es decir, el 1 más el 2 más el 3. Bueno, podemos hacer ahí este range porque i primero vale 1, luego vale 2, luego vale 3 y lo vamos acumulando en una variable n, que inicialmente vale 0, para n primero sumarle, repito, i que vale 1, luego 2, luego 3, así hasta 9. Si luego imprimimos n, si fuese una función, pues al final retornaríamos n y nos daría la suma acumulada de los valores del 1 al 9. Bueno, pues hay una manera mejor, diferente de hacerlo, que es utilizando un agregador, que es sum, que por cierto lo podéis utilizar para hacer esta media
que os proponía ahora. Sum de una lista directamente te va a retornar la suma de los valores de la lista. Aquí está la lista I de todos los valores de este rango que es del 1 al 9. Vale. Si, por ejemplo, lo que quisierais es sumar los valores del 1 al 9 al cuadrado, pues vais a poner sum de la expresión y luego ya el recorrido de la lista. En una sola línea ya podéis calcular, en este caso, la suma de los valores de esta lista. Si aquí ponéis la expresión, si ponéis I es la suma de esos datos, y por I, pues suma del cuadrado de esta lista de valores. En una sola línea de código. O este ejemplo podría ser la suma de todos estos valores del 1 al 9. Perdón, esto es lo mismo. Y esto, el asterisco asterisco 2 es elevado a 2. Esto es lo mismo que poner I por I. ¿Vale? Pero utilizando sabéis que el asterisco es el por, la multiplicación, y el asterisco asterisco es elevado a 2. Es otra manera de sumar los valores de la lista al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 9 al cuadrado. Y directamente ya nos da la suma. Venga, y quería contaros un concepto muy difícil que tiene Python, que es conceptos de programación funcional, que nos puede servir para hacer una versión de vuestro programa que limpie todas las palabras con una sola función. O por ejemplo, cuando os decía, venga, pues dame solamente los aprobados o solamente los suspensos. Lo podemos hacer con programación funcional. Vamos a ver si entendemos primero lo que es. La programación, Python soporta programación funcional porque como argumento de una función le puedo pasar otra función. Anda. ¿Y esto para qué vale? Pues para muchas cosas. Vamos, vosotros sabéis ya hacer funciones. Las funciones tienen un nombre, esta función se llama f, se define con def, ya habéis hecho muchas funciones en diciembre, tiene una serie de argumentos, dos puntitos, y luego tiene un código y al final retorna algo. Bien, tiene al final una entrada y tiene una salida. La función filter va a coger una lista y una función. Esta función es especial porque lo que me va a devolver es un booleano. En este caso, ¿qué está haciendo? Lo divido por 2 y si es distinto de 0, es decir, que no sea múltiplo de 2. Y si módulo 3, es decir, al dividir por 3, el resto es distinto de 0, no puede ser ni múltiplo de 2 ni múltiplo de 3. Entonces me devuelve true. Y si no, me devuelve falso. Ah, pues estupendo. Entonces, esta función lo que va a coger, repito, es un número y me va a devolver un booleano. Y esta función se lo paso como argumento a la función filter. Entonces, filter, que entendéis que es un filtrado, va a coger una lista y me va a devolver otra lista, pero solamente con los elementos en los que esta función me devuelve true. Es decir, que cumplan el criterio de la función. Me va a devolver, entonces, filter. O sea, filtrar es como eliminar. ¿Eliminar cuáles? Pues elimino los que la función que le pasó aquí me dice que es falso. Si yo quiero, por ejemplo, solamente los suspensos, puedo coger el diccionario, que es la lista de alumnos, y hacerle un filter y pasarle una función que me diga a cada alumno si está suspenso o si está suspenso, que me diga true, y si está aprobado, que me diga falso. Y si le paso esa función de esa lista total de alumnos, me devolvería solo los suspensos. Otra lista más pequeña con solo los suspensos.
otra lista más pequeña con solo los aprobados y le pongo un no F. ¿Vale? O sea que filter es una función que podéis utilizar en este ejercicio opcional. ¿Entendéis lo que es el filtrado? Filtrado es quitarle, me devuelve otra, es una función que coge una lista y me devuelve otra lista quitándole los que no cumplen esta función. En este caso, pues lo que me aparece son los números primos, es decir, en particular los que no son ni múltiplo de 2 ni múltiplos de 3. Todos los múltiplos de 2 y de 3 se lo he quitado de esta lista que veis que tenéis todos los números del 2 al 24. ¿Alguna duda con filter? Bueno, vamos a ver otra que os va a servir para mejorar vuestro programa que limpia que te da una lista de palabras sucias, el split de tu entrada o de lo que mañana leeremos con fichero en una lista de palabras limpias, que va a ser la función map. Un mapping también se entiende el concepto de mapping, es como el concepto de función, pero la función map recibe una función, en este caso no tiene por qué retornar booleano, y una lista. Y me va a devolver otra lista de la misma longitud donde, donde el primer elemento es la función cubo aplicada al primer elemento de range. Es decir, el cubo me va a devolver, esta lista es 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10. Bueno, pues esto es el cubo de 1, el cubo de 2, el cubo de 3, el cubo de 4, el cubo de 5, así hasta el cubo de 10. Es 10 por 10 por 10. Lo que hace la función cubo con cada uno de los elementos de la lista. ¿Pensáis que esto os puede ser útil? Vamos a ver cómo sí. Vosotros tenéis ya una función limpia palabra, ¿verdad? Y luego os pedía, este es un ejercicio que sí que vais a hacer hoy, a partir del que teníais hecho, que era el 2.3, que ya lo tenéis entregado, a partir de una lista de palabras sucias, quiero una lista de palabras limpias y en minúsculas. Bueno, pues aquí podéis hacer un map. Map de la función que me limpia la palabra, coma, la lista de palabras sucias. ¿Esto qué me va a dar? Pues limpia palabra de hola, me la va a escribir, hola. Incluso podéis hacer una función que me la da limpia y en minúscula. ¿Vale? Con todas las palabras en minúsculas. Con lo cual, si hacéis el map y le ponéis una función que me la limpia y me la pone en minúsculas, me la aplica a esta primera componente y me la da limpia en minúsculas. La segunda, igual. Tal, que tiene además puntos suspensivos y una exclamación, me la pone como tercera componente, también limpia y con palabras. Bueno, lo podéis haber hecho vosotros con una función que va recorriendo la lista, le va aplicando la función, me la va guardando en una lista y finalmente lo retorna. Bueno, pues se puede hacer con una sola línea de código si entendemos la programación funcional y la función, un poquito complicada, lo sé, map. ¿Vale? Pues aquí podríamos hacer map limpia palabras de mi lista de palabras sucias. La entrada punto split. Y ahí me devuelve otra lista de palabras, pero ya habiéndoles aplicado la función limpia. ¿Vale? ¿Entendido lo que hace el mapping? Sí, una pregunta, ¿las devolvéis siempre entre comas? Si son strings, sí. Pero Vale. no es que los devuelva entre comas, es que son strings. Este ejemplo que vais a hacer para mejorar el programa de diciembre, pues sí, son strings. En tu caso, tú tampoco vas a poner strings, porque tu entrada.split ya es una lista de palabras.
lo dices lo de las comas. Bueno, en realidad aquí tendría que haber puesto comillas sin comillas para indicaros que estos son listas de strings. No he querido ponerlo para que quede más bonito, pero en realidad esto sería el string 1, el string 2, el string 3, los tenía que haber puesto entre comillas simples. Aunque luego cuando tú lo imprimes un string, no te aparecen las comillas. Eso es para decir, vosotros tampoco vais a ponerlo con string porque vais a hacer la lectura del teclado. Mañana lo haremos también con ficheros, con líneas de un fichero, y luego las querremos limpiar todas. Pues esa lectura, repito, le hacéis el split, ya te da una lista de palabras. Si me la mapeas con una función limpia, ya nos dará una lista de palabras limpias. Venga, y la última función difícil, y con esto vamos a terminar la teoría por hoy, va a ser la función reduce, que también va a tener como segundo argumento una lista y como primer argumento una función de agregación. ¿Vale? Que puede ser binaria. Entonces, esto es más difícil porque lo que va a hacer es ir cogiendo el primer elemento y me lo suma con el segundo, y me lo suma con el tercero, y me lo suma o lo que yo le ponga aquí, con el cuarto, con el quinto, con el sexto. Yo simplemente le voy a dar la función que quiero hacer con los elementos de esta lista. Esta lista puede tener, en este caso tiene 10 números del 1 al 10, y yo le doy una función binaria. Bueno, pues me la suma primero con el segundo, con lo que queda con el tercero, lo que queda con el cuarto, y eso es lo que va haciendo el reduce. ¿Para qué podríais utilizar vosotros el reduce? Pues, por ejemplo, para lo que me preguntaba Stephanie, para hacer la media aritmética de una lista de valores. O bien usáis el sum de una lista, como habéis visto aquí, en este caso con i, y esto es una lista de valores, esto también lo suma, o si queréis, podéis opcionalmente probar el reduce. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Las que seguro que os van a hacer falta, el filter para... Fijaros, por ejemplo, para qué os puede servir el filter. Hay uno que os dice que me deis las palabras de longitud n. Pues podéis decir una función que me retorne en un booleano si la longitud, que recibo una palabra y me diga si la longitud es n. Y luego hacer un filter a la lista de palabras con esa función. Solo me dejará las palabras de longitud n en una lista más pequeña. ¿Vale? Y luego el map, muy importante, pues para ponerlos todos en minúsculas, pues una función que pase a minúsculas y me lo filtras con esa función de mi lista de palabras. Ya tienes la lista toda en minúsculas. Y luego con la función limpia palabra, esto no sería un filter, sería un map, que me da otra, repito, otra lista del mismo tamaño, pero le ha aplicado esta función a cada uno de los elementos de la lista. Estos son palabras sucias, que aplicáis el limpia palabra, me devolverá una lista de palabras limpias. Ya le hemos aplicado el limpia palabra a todas las palabras de la lista. Con lo cual ahora ya a trabajar. El ejercicio de hoy es, bueno, si no lo habéis hecho ya, que lo hicimos entre todos en clase, añadir esa función limpia palabra que me devuelve una palabra limpia y repetir el ejercicio 4.3 del anterior, modificar el ejercicio 4.2 anterior, de forma de que todas las palabras, cuando me imprima las palabras en diferentes líneas o ordenadas, que estén todas limpias y en minúsculas. ¿Vale? Para ello podéis, yo os sugiero que hagáis un map
de vuestra que hagáis primero la función limpia palabra y también la función minúsculas, también la tenéis hecha, y hagáis un mapping. Bueno, el programa puede ser similar, pero haciendo un mapping de ellas. ¿Vale? Algunas de ellas también luego podéis hacer un sort. O, por ejemplo, la que da la palabra de longitud n, aquí también podéis usar un filter. Una función que incluso pueda coger una palabra, un string y un número n, y me diga si la longitud, que me retorne si la longitud de ese string es n, true o false. ¿Vale? Y luego podéis hacer un filter con el n, que en este caso te lo introduce el usuario, ¿verdad? De 5, pues que me dé las palabras de longitud 5, pero ya añadimos limpias y en minúsculas, ¿vale? Para ello usáis un mapping, que es un concepto avanzado de programación funcional, ¿vale? Porque el mapping, el primer argumento es una función, la función que vais a aplicar a cada elemento de la lista, y eso os va a devolver una lista. Que a cada elemento de la lista de entrada le aplica la función primer argumento. ¿Alguna duda con lo que tenéis que hacer hoy? Cuando ya hayáis hecho este mapping, ya os ponéis a hacer, si queréis, el ejercicio opcional donde podéis probar los diccionarios. O, si os parecen demasiado complejos, una lista con listas nombre nota. ¿Vale? Y hacemos un programita que gestiona notas. Mañana veremos ficheros y aprenderemos pues a coger todos estos, y además veremos formatos. Aprenderemos a poner a cada alumno con su nota, pero en una tabla que ocupe siempre 20 casillitas, y si no se rellenan con blancos hasta las 20 primeras, y luego la nota, y así aparecerán alineados los alumnos con su nota cada uno de ellos. Aprenderemos a hacer eso con formatos y a leer, en lugar de introducirlos por teclado, a leer un fichero con ese formato ya de alumno notas, y tanto o escribirlo. Esto que ya tendríamos en memoria porque lo hemos introducido por teclado y lo tenemos en un diccionario, cómo salvarlo para escribirlo en un fichero. Eso será el último tema de teoría, que lo veremos mañana. ¿Alguna duda con lo que hay que hacer? Ánimo y no os perdéis mañana la clase de ficheros.